Hola queridos estudiantes de YouTube, bienvenidos al curso de ecuaciones diferenciales y hoy iniciaremos con las ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, la forma de estas ecuaciones es muy particular y es la siguiente. Una función que depende de dos variables, en este caso vamos a decir que va a ser x y y por un diferencial de x, más una función que va a depender de dos variables x y y por un de y. Y esto va a ser exactamente igual a cero. Esa es la forma de las ecuaciones diferenciales exactas. Ahora bien, consideremos lo siguiente. Nosotros digamos que tenemos una función arbitraria f de x, y. Para nosotros encontrar el diferencial total de dicha función tendríamos lo siguiente. El diferencial total de f de x, y es ¿quién? Es la derivada parcial de dicha función con respecto a una de las variables por su diferencial, más la derivada parcial de la función con respecto a la otra variable por su diferencial. Si fuera una función de más de dos variables, digamos 3 o 4, conserva la misma estructura, ella se deriva, pues se le suma la derivada de las otras variables. Perfecto. Ahora bien, si nosotros entramos a comparar dichas ecuaciones, si comparamos esta con esta, podríamos decir lo siguiente. Podríamos decir que el diferencial total de f de x, y es igual a ¿quién? Necesariamente tiene que ser igual a cero. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que la derivada de f de x, y con respecto a x tiene que ser igual a m de x, y que la derivada parcial de f de x, y con respecto a y tiene que ser igual a n de x, y. Nosotros si realizamos dicha igualdad, pues tendríamos que la ecuación que está en amarillo con la que están moraditos son exactamente iguales. Ahora, de acá podemos extraer algo muy importante y es que para que se cumpla que ese diferencial sea cero, necesariamente la función f de x, y tiene que ser una constante. Si no, pues no se cumpliría porque tiene que cumplirse que las derivadas eh, en x parcialmente y en y parcialmente tienen que ser cero. Eso implica que las derivadas cruzadas es equivalente a cero. Entonces, para que se cumpla eso, obviamente tiene que ser una constante. Así que nuestra solución va a ser una constante en la ecuación diferencial. Ahora bien, de acá también nosotros podemos extraer algo importante. Y es que podríamos obtener la función f de x, y integrando ambos lados. Entonces me quedaría que f de x, y para esa ecuación sería m de x, y de x. Más, después de realizar esta integral, me tendría que salir una constante de integración. Pero como es una función de dos variables y yo estoy integrando con respecto a x, entonces me va a aparecer una función que va a depender de la otra variable independiente, que en este caso sería y. Algo similar sucede si nosotros tomamos esta. Si nosotros tomamos esa ecuación, vamos a hacerlo más bonito. Si nosotros tomamos esta ecuación, entonces me saldría algo muy similar y sería que f de x, y es ¿quién? Pues sería la integral de n de x, y, pero integrando con respecto a quién? Con respecto a y. Y al realizar dicha integral, pues me saldría una constante de integración, pero esta ya dependería es de x, porque realicé pues una integral de n con respecto a y. Y esta correspondería a la solución de la ecuación diferencial.
Ya lo veremos un poco más a fondo con un ejemplo práctico, eh, pero en sí esa es la estructura. Ahora bien, nosotros cómo hacemos para decir que una ecuación diferencial es exacta o no. Para que esta ecuación sea exacta, tiene que cumplirse pues lo siguiente, que la derivada parcial de m con respecto a y tiene que ser igual a la derivada parcial de n con respecto a x. Una mnemotecnia que nosotros podríamos utilizar para memorizarnos esta regla es simplemente que si m va a estar siempre acompañado por el diferencial de x, por lo tanto, m yo la voy a derivar con respecto a la otra variable independiente, que sería y. Y n va a estar acompañada por un de y. Entonces yo derivo n con respecto a la otra variable independiente. Y esta sería la condición, pues sería una mnemotecnia que podríamos utilizar para memorizarnos con respecto a quién debo derivar para determinar si es una ecuación diferencial exacta o no. Eso sería todo. Entonces ahora pues hagamos un ejercicio práctico. Consideremos la ecuación diferencial 2x menos 1 por dx más 3y más 7 por un de y esto es igual a 0. Listo. Ahora vamos a determinar ciertos pasos que podemos utilizar para resolver dichas ecuaciones. Entonces consideramos el primer paso. Primero, tenemos que determinar quién es m de xy y quién es n de xy. Entonces, para nuestra ecuación diferencial, m de xy es 2x menos 1. Y para nuestra ecuación diferencial, ¿quién es n de xy? N de xy sería 3y más 7. Perfecto. Ahora bien, ¿qué es lo segundo que debemos hacer? Debemos determinar si es una ecuación diferencial exacta o no. ¿Cómo hacemos para determinar si es una ecuación diferencial exacta? Se debe determinar que la derivada parcial de n con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de n con respecto a x parcialmente. Entonces hagamos dichas derivadas a ver si se cumple para nuestra ecuación diferencial. Derivada parcial de quién? De m. ¿Quién es m? 2x menos 1. ¿Con respecto a quién? Con respecto a y. La derivada de dicha ecuación con respecto a y vendría a ser 0. Porque pues 2x menos 1 no depende de y. Por lo tanto, es una constante para dicha derivada y me entrega un 0. Ahora, derivada parcial de 3y más 7, en este caso ya sería n, ¿con respecto a quién? Con respecto a x. También notamos que dicha función no depende de x, por lo tanto su derivada es 0. Ah, perfecto. Como se cumple que las dos derivadas son iguales, entonces sí tenemos una ecuación diferencial exacta. Muy bien, hagamos un tercer paso. Entonces, tercero. Para el tercer paso, pues tenemos que determinar nuestra función f de xy, que recordemos que tiene que ser una constante. Entonces, nosotros dijimos que habían dos formas de determinar dicha función. Sería integrando m o integrando n. Nosotros, ¿cómo hacemos para determinar eso? Pues la que quede más sencilla de integrar. En este caso, en concreto, es sencilla hacerla, tomar cualquiera. Así que para que lo entiendan bien, vamos a encontrar la solución primero integrando m y luego integrando n. Entonces, consideremos la integral de m de xy con respecto a x. Recuerden, esto viene de que la derivada de f con respecto a x es igual a m de xy.
Listo, entonces, ¿quién es f de xy? Viene a ser la integral de m de xy de x. Entonces sería 2x menos 1 por 1 de x. Muy bien, ¿eso es equivalente a quién? Pues la integral de 2x sería 2x a la 2 sobre 2 menos la integral de menos 1 sería x más una constante de integración. Pero como integramos con respecto a x y eso es una función de dos variables, entonces mi constante viene a ser una función que depende de y, de la otra variable independiente. Pues de una función de la otra variable independiente. Perfecto. Entonces ya determinamos que nuestra f de x y es igual a ¿quién? A x a la 2. Se nos anulan esos dos. Menos x más g de y. Pero no está completa. ¿Por qué no está completa mi solución? Porque si yo aquí tengo una función arbitraria que depende de x y y. ¿Cómo hago para determinar eso? De la siguiente forma. También debemos de recordar que f, pues que la derivada parcial con respecto a y de f era igual a ¿quién? A n de xy. Entonces, si yo derivo esta función con respecto a y, tiene que ser eso equivalente a n de xy. Muy bien, ahora derivemos f de xy con respecto a y. Entonces, derivada de f de xy con respecto a y. Entonces me voy para mi f de x. La derivada de x al cuadrado con respecto a y vendría a ser 0, ya que no depende de x, no depende de y. La derivada de menos x con respecto a y también vendría a ser 0 porque no depende de y. Así que me queda simplemente la derivada con respecto a y de g de y. Así que me quedó simplemente la derivada de la constante. Y necesariamente se tiene que cumplir que la derivada de g de y debe ser igual a n de xy. Entonces me quedaría que g' de y es igual a ¿quién? Pues es igual a 2 a 3y más 7. Pero nosotros necesitamos es encontrar g de y. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues integro a ambos lados de la igualdad. Me quedaría que g de y es igual a la integral de 3y más 7 por 1 de y. Por lo tanto, g de y es igual a 3 medios de y a la 2 más 7y. Esto implica que mi solución a la ecuación diferencial f de xy es igual a ¿quién? Es igual a x al cuadrado menos x más g de y. ¿Pero quién es g de y? Es 3 medios de y al cuadrado más 7y. Y obviamente esto tiene que ser igual a una constante, ya que como vimos anteriormente, el diferencial total de f de xy es igual a 0, entonces debe ser constante. Esta vendría a ser la solución a dicha ecuación diferencial. No habría nada más que hacer. Ahora, vamos a comparar este resultado con el proceso alterno, que era determinando f de xy, pero ya realizando la integración de pueden notar claramente que si yo estoy con la derivada parcial con respecto a x, acá yo estoy con la derivada parcial con respecto a y. Entonces, si yo voy a integrar en AM, lo integro con respecto a x. Y si voy a integrar n,
pues voy a integrar con respecto a y. Acá claramente integramos con respecto a x. Acá vamos a integrar con respecto a y. Perfecto, entonces hagamos dicha integral. ¿Quién es f entonces de x? Y. Va a ser igual a la integral de 3y más 7 por donde y. Realicemos dicha integral. Esa integral sería 3 medios de y a la 2 más 7y más una constante de integración. Esa constante de integración ya en este caso sería una función que depende única y exclusivamente de x. Perfecto, entonces tenemos que f de xy no es más ni nada menos que 3 medios de y al cuadrado más 7y más g de x. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues derivamos f de xy con respecto a y, con respecto a x, porque integré con respecto a y. Entonces, derivamos nuestra función con respecto a x. Entonces, la derivada de 3 medios de y al cuadrado con respecto a x sería 0. La derivada de 7y con respecto a x también sería un 0. Por lo tanto, me queda simplemente la derivada de g de x. ¿Y esto a quién tendría que ser igual? Pues tendría que ser igual a 2x menos 1. Perfecto. Entonces, ¿quién es g de x? Pues g de x sería nada más ni nada menos que la integral de 2x menos 1 por 1 de x. Así que g de x sería igual a 2x a la 2 sobre 2 menos x. Por lo tanto, g de x es x a la 2 menos x. Así pues, decimos que la solución a dicha ecuación diferencial f de xy es 3 medios de y a la 2 más 7y más g de x. ¿Pero quién es g de x? Es x a la 2 menos x. Ahora, entremos a comparar con la solución que nosotros encontramos anteriormente. Comparando este resultado con este resultado, podemos notar que es exactamente el mismo, solo cambia el orden, pero como sabemos, cuando tenemos una suma, el orden no altera el resultado. Entonces, de esta forma solucionamos las ecuaciones diferenciales exactas y no sería más. Hasta aquí pues el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Si tienen alguna duda o inquietud pueden hacérnosla llegar y recuerden que en la página web encontrarán documentos, libros relacionados con lo que está acá y pues todo el texto que nosotros hemos escrito también aquí. Entonces nos vemos en una próxima ocasión y tengan un feliz día.